Las pirámides de Egipto. Siempre han estado ahí, ¿verdad? Nos fascinan. Pero, ¿cómo se construyeron realmente? Y sobre todo, ¿por qué? Venga, vamos a meternos de lleno en uno de los mayores misterios de la historia. Para empezar, un dato que es una locura. 2.300.000. Esa es la cantidad de bloques de piedra que forman la Gran Pirámide. Y ojo, que no hablamos de ladrillos, ¿eh? Algunos pesan más que un elefante. Pensemos un segundo en eso. Es una obra de ingeniería que incluso hoy en día sería un desafío tremendo. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué una civilización entera dedicó tanto esfuerzo y tantos recursos a construir un monumento funerario para una sola persona? ¿La respuesta? Bueno, la respuesta lo cambia todo. Para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Hay que meterse en la cabeza de un egipcio del reino antiguo, entender cómo veían el mundo. Y la clave de todo está en el faraón, porque para ellos las pirámides no eran un capricho, eran una necesidad. A ver, el faraón no era un rey y punto. Para ellos era un dios aquí, en la tierra. Su misión principal, su trabajo más importante, era mantener el Ma'at. ¿Y qué es el Ma'at? Pues pensad en ello como el equilibrio del universo, el orden cósmico. Si el faraón hacía bien su trabajo, el Nilo crecía, había buenas cosechas, todo Egipto iba bien. Así que aquí está el quid de la cuestión. La tumba del faraón era mucho más que un monumento. Era casi una pieza de infraestructura vital para el país. Si conseguían que su viaje a la otra vida fuera un éxito, se aseguraba la estabilidad de toda la nación para siempre. Era, en toda regla, un proyecto de Estado. Vale, ya tenemos el porqué. Ahora vamos al cómo, porque claro, las pirámides no aparecieron de la nada. Hubo un salto tecnológico brutal desde las tumbas que se hacían antes hasta la primera pirámide. Antes de las pirámides, a los reyes se les enterraba en mastabas. Eran como edificios bajos, rectangulares, hechos de adobe, de ladrillos de barro. Estaban pensadas para durar, pero no para siempre. La pirámide, en cambio, fue una auténtica revolución. Se empezó a usar piedra, que es para toda la eternidad, y su forma apuntaba directa al cielo. La idea se le atribuye a un genio, un arquitecto llamado Imhotep, y fue de esas ideas simples pero brillantes. Cogió el concepto de la mastaba de piedra, pero en vez de construir una, apiló varias, cada una un poquito más pequeña que la de abajo. El resultado, pues así, casi como un juego de bloques, nació la primera pirámide del mundo, la escalonada de Djoser, la primera gran construcción de piedra de la historia. Y de esa primera pirámide damos un salto a las más famosas, las que todo el mundo conoce, las de Giza. Y aquí es donde la ingeniería egipcia llegó a un nivel que, sinceramente, hoy todavía nos deja con la boca abierta. 146 metros. Esa era la altura original de la Gran Pirámide. Para que nos hagamos una idea, es como un rascacielos de unos 40 pisos. De hecho, fue la estructura más alta del mundo durante casi 4.000 años. Una auténtica barbaridad. Y para poner esa altura en perspectiva, mirad esto. La Gran Pirámide hacía que otros monumentos icónicos del mundo parecieran pequeños. El Coliseo de Roma, la Estatua de la Libertad, todos quedarían a la sombra de su tamaño. La escala era, sencillamente, de otro planeta. Pero es que no era solo el tamaño, era la precisión. Es alucinante. Consiguieron alinear esa mole gigantesca con los 4 puntos cardinales con un margen de error mínimo. Y todo esto, sin brújulas, claro, solo observando las estrellas. Esto nos dice que tenían unos conocimientos de astronomía y geometría súper avanzados para su época. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues con herramientas que nos parecerían súper sencillas. Cinceles de cobre para tallar, trineos de madera para mover los bloques y unas rampas de tierra gigantescas para subirlos. Ah, y un truco de genio, mojar la arena justo delante de los trineos para que deslizaran mejor. Pura inventiva, cero maquinaria compleja. Claro, para todo esto hacía falta muchísima gente. Y aquí es donde tenemos que romper uno de los mitos más grandes y más repetidos sobre las pirámides. La gran pregunta, ¿quién construyó de verdad estos monumentos? ¿Quiénes fueron esas personas que levantaron estas maravillas con sus propias manos? Pues la respuesta, basada en todas las pruebas arqueológicas, es muy clara. No las construyeron esclavos. Hay que olvidarse de esa imagen que hemos visto 1000 veces en las películas. La historia real es mucho más interesante. Los que las construyeron eran agricultores egipcios, hombres libres. Trabajaban en las pirámides durante la época de la crecida del Nilo, que es cuando sus campos se inundaban y no podían cultivar. El Estado los cuidaba, les daba buena comida, alojamiento y hasta atención médica si se lesionaban. Para ellos era un deber cívico y religioso, una forma de servir a su faraón y de asegurar el futuro de su nación. Pero la pirámide no era solo una tumba perfectamente construida. Su forma, esa forma tan icónica, tenía un significado espiritual potentísimo.
Hay que verla casi como una máquina, una especie de tecnología espiritual. Estaba diseñada con un único objetivo: vencer a la muerte y asegurar la vida eterna. Y su forma triangular no es casualidad, claro. Representaba los rayos del sol solidificados, los rayos del dios Ra. Era como una rampa de piedra gigante para que el alma del faraón pudiera subir directamente al cielo y unirse a él. Era, literalmente, su escalera a la inmortalidad. Pero esta época dorada de construcción de pirámides gigantes no duró para siempre. El llamado Reino Antiguo llegó a su fin, y con él se acabó esta increíble tradición. ¿Y qué pasó? Pues fue un poco la tormenta perfecta. Por un lado, el coste brutal de estas obras dejó las arcas del reino temblando. Además, hubo una época de sequías muy bestias, lo que provocó hambrunas y, claro, la gente empezó a perder la fe en el sistema. Y para rematar, los gobernadores de las provincias empezaron a tener cada vez más poder y a desafiar al faraón. El poder centralizado que hizo posibles las pirámides se vino abajo. Y sin embargo, ahí siguen. 4.500 años después. Han sobrevivido a terremotos, a guerras, al simple paso del tiempo. Son un testamento increíble, un homenaje a la gente que las soñó y las levantó. Y esa es la reflexión final que nos dejan. Después de 4 milenios y medio, siguen ahí, en pie. Esto te hace pensar qué hace falta para que una sociedad deje una huella tan permanente, que parezca que puede desafiar al propio tiempo.